bienvenidos a este programa de la Estela del Mono, esta vez dedicado a religiosidad y mito. La primera vez que estamos aquí en Fuerteventura y contamos con nosotros, con Francisco Cabrera, nuestro historiador invitado, y con Isabel Celaya, nuestra antropóloga. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hoy vamos a hablar, como estábamos diciendo, de religiosidad insular. Tenemos, por un lado, el aspecto religioso que tiene que ver más con la explicación de fenómenos naturales que a lo mejor no les encuentras explicación en ese momento y de ciertos eventos históricos y de cómo los quieres interpretar, y por otro lado a la transmisión de valores y la implantación de una religión que era foránea del archipiélago, pues en un momento bastante complicado para la población local como fue la conquista, el cómo se asimiló las diferentes creencias que forman parte de los aborígenes, de los indígenas del archipiélago, a este nuevo sistema, esta nueva manera de ver el mundo, que muchas veces fue un poquito más fluido y muchas veces fue un poco más complicado. Así que a lo mejor de esta introducción hacer algún comentario. Vale, pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias lo primero por invitarme a participar de este proyecto. Y efectivamente, ¿no? Como pone aquí, una de las primeras, digamos, explicaciones que da la antropología, que es a lo que yo me dedico, es entender esa religiosidad, por un lado, muy vinculada a esa explicación de los fenómenos sobrenaturales, ¿no? O sea, es como una primera gran definición. Y una segunda tiene que ver con la religiosidad, pero en el sentido de los cultos, ¿no? De las prácticas que realizamos los seres humanos, las personas, con esos ritos y con lo que produce en las personas, ¿no? Los antropólogos, las antropólogas, lo que hacemos es estudiar cómo las personas nos relacionamos con un montón de cosas, y en ese sentido la religión es una parte muy importante de la cultura y las prácticas que se dan en los ritos religiosos es de gran interés, ¿no? Para estos primeros, digamos, estudios antropológicos de la religión. Ahora bien, ¿en qué se van a fijar? En principio, se van a fijar en los sentimientos, en las emociones, en el fervor que producen ciertas manifestaciones religiosas en las personas que están participando de esos ritos, ¿no? Bueno, todo este rollo para decir que efectivamente, ¿no? Esa idea, ese sentido de comunidad, ¿no? Hay un antropólogo muy famoso que se llama Víctor Turner, que habla de comunitas, ¿no? Y que va a prestar atención entonces a lo que se produce cuando nos encontramos para celebrar algún rito religioso, ¿no? ¿Y qué quería decir yo con esto? Claro, que esa primera parte me parece muy bien, pero ya luego cuando decimos que el cristianismo transformó profundamente la identidad aborigen y asentó las tradiciones de la isla, yo entiendo más eso como una provocación que como una afirmación, ¿no? Entonces, es decir, que si pensamos, ¿no? En esas prácticas religiosas, la antropología o cierta antropología, que es en la que yo estoy implicada, va a poner en cuestión que haya una ruptura tan tajante entre lo que había antes y lo que vino después, ¿no? Sino que estamos pensando relacionalmente. Y en ese sentido, lo que nos interesa destacar es que no solo el cristianismo va a asentar esas tradiciones en la isla, sino que son tradiciones anteriores que de alguna manera van a continuar, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo en esta primera intervención. Siguiendo la estela que plantea mi compañera, estoy totalmente de acuerdo en que hay una pervivencia de ciertos elementos aborígenes que realmente se insertan en ese cristianismo primitivo que llega a Canarias. En primer lugar, la vía normanda, ese catolicismo que traen del continente europeo, y hay ciertos elementos de las culturas aborígenes de Lanzarote y Fuerteventura que sí se impregnan en esa cosmovisión y quizás influyen mucho en ciertos elementos culturales que planteamos en la primera de las ponencias. Por otro lado, yo creo que también juega un papel fundamental el espacio en el que se desarrollan los hechos. La religiosidad, al fin y al cabo, desde la perspectiva histórica, no antropológica, juega un papel muy importante en la relación que existe entre el sujeto y el medio, entre el espacio geográfico, entre el espacio físico y las comunidades que habitan sobre él. Por un lado, hay que tener en cuenta que hay una pervivencia, no hay documentación escrita que haya llegado hasta nuestros tiempos de las poblaciones prehispánicas,
pero sí hay esas interpretaciones que se hicieron cuando llegaron los primeros conquistadores, y en las crónicas encontramos ciertos elementos que nos hablan de las prácticas religiosas de estas sociedades aborígenes y cómo esas prácticas se insertan en el medio, y cómo en cierta medida ese cristianismo primitivo, que luego también se traslada a otras islas, trata de insertar ese sistema de valores prehispánicos en el nuevo sistema de valores que se crea con la llegada de las poblaciones europeas, ya sean las normandas para este contexto de Lanzarote y Fuerteventura, y también de la Isla de Hierro, bueno, y también esa realidad castellana que llega desde el contexto peninsular a las Islas Canarias. Uno de los elementos que no podemos obviar cuando hablamos de religiosidad y mito dentro de Fuerteventura es la Virgen de la Peña. La Virgen de la Peña es un elemento traído foráneo de los conquistadores normandos, a principios del siglo XV, con la conquista. La tradición, sin embargo, nos dice algo distinto. La tradición nos dice que fue descubierta milagrosamente, como aquí por San Diego, por Fray Juan de Santorcaz, y la tenemos en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña en una imagen que tenemos aquí, hecha en alabastro. ¿Qué podemos a lo mejor aportar de esta introducción, de este culto a lo mejor a lo femenino? A lo mejor también desde la antropología podemos enfocarlo de las propias comunidades aborígenes, esa distinción a lo mejor entre masculinidad y feminidad dentro de lo que vienen siendo las divinidades, la religión. ¿Por qué tuvo una implantación tan intensa en muchas de las Islas Canarias, estas vírgenes? Esto es muy interesante porque no lo había pensado desde esa perspectiva, ¿no? Pero el culto a las advocaciones marianas, que es como se conoce, es leído por una, digamos, nueva historiografía también y por una antropología más contemporánea, muy relacionado con la conquista y la colonización, ¿no? No aparecen en cualquier momento, ahí sí que es muy importante para nosotros historizar, ¿no? Es decir, en qué momento aparecen y leerlas en clave de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Bueno, hace muy poco empezamos un proyecto desde la Universidad de La Laguna para acompañar la festividad de la Bajada de la Virgen del Socorro en Güímar, en Tenerife, ¿no? Que es de donde vengo. Y estuvimos discutiendo muchísimo, ¿no? Las distintas dimensiones que tiene este fenómeno, ¿no? Y una de las aportaciones más interesantes, que si quieren ya luego podemos entrar un poco más a fondo eso, son las lecturas que se pueden hacer de la aparición de la Virgen de Candelaria, ¿no? Como totalidad, digamos, para hablar de advocaciones marianas en las islas como un todo. Y yo pensaba también en eso cuando leía un poco sobre la Virgen de la Peña, leerla en otra clave, ¿no? Leerla en una clave directamente vinculada con la conquista y con el lugar que van a tener esos otros, ¿no? Esa alteridad en ese espacio nuevo que se está conformando. A ver, para decirlo en otros términos, ¿no? Si en América se está discutiendo si los seres que encontraron son personas o no, ¿no? En Canarias, que esos aborígenes conocieran ya desde antes, digamos, o que tuvieran esa relación ya con el cristianismo, va a ser leído como un claro signo de que son personas, de que son civilizados, de que pueden creer en un Dios único, ¿no? Y esa me parece que es una clave muy interesante, sobre todo para plantearla en estos momentos, donde la identidad cobra un protagonismo y una relevancia que en otros tiempos, ¿no? Parecía haber decaído un poco, ¿no? Bueno, estoy entrando como en varios temas y no respondí exactamente a lo que me preguntabas, pero porque venía pensando como en esa clave, ¿no? Tanto la aparición de la Virgen de la Peña como otras apariciones de vírgenes en otros sitios al mismo tiempo también, ¿no? Centrándolo quizá en la parte de historia de esa introducción de un elemento religioso también por parte de los evangelizadores, esa motivación que puede decir a lo mejor no ya tanto la antropología sino la historia, la motivación del traer ese elemento de culto de fuera. En Canarias, que todos sabemos que se inserta en el contexto europeo en el siglo XV, debemos tener en cuenta que desde el siglo XIII y XIV hay expediciones de pillaje, fundamentalmente lideradas por expedicionarios mallorquines, que durante ese periodo eran
eran de los grandes, influenciaban mucho el tema de la navegación junto a los genoveses y portugueses. Se hacían actividades de pillaje en las costas. Incluso había rapto de población que luego era vendida en el contexto europeo como esclavo. Algunos arqueólogos plantean que este es el motivo por el cual las poblaciones aborígenes se retiraban hacia el interior para protegerse de esas expediciones. Es curioso después también que durante el siglo XV, cuando se inicia en gran medida el proceso de evangelización de Canarias, llegaba desde esa mar esas creencias populares. En Canarias tenemos el ejemplo más claro con la Virgen de Candelaria, que es la patrona de Candelaria, y está ese relato místico de que llegó desde la mar. Es una práctica muy extendida en el proceso de evangelización del Imperio Español. Hay que tener en cuenta algo fundamental, que es la mentalidad de la época y en el contexto en el que, en ese siglo XV, el hereje no era el aborigen canario, el hereje eran los judíos y los musulmanes. Es decir, era la contrapartida, era contra el poder contrahegemónico del cristianismo. Y más en un contexto peninsular que había estado sumido bajo el control islámico durante prácticamente 7 siglos, hasta que los reyes católicos, también en el contexto de la conquista de Canarias, toman el reino nazarí de Granada y tras la Segunda Guerra Civil Castellana en los años 70 del siglo XV, obtienen los derechos de conquista absolutos de las Islas Canarias tras derrotar al ejército portugués. A partir de ahí hay un movimiento muy importante. La corona de Castilla se inserta rotundamente en la conquista de Canarias, con lo que se ha denominado como la conquista de Realengo, iniciada con la toma de la isla de Gran Canaria y continuada con la conquista de la isla de La Palma por parte de Alonso Fernández de Lugo y posteriormente finalizó con la toma de la isla de Tenerife. En todo este proceso, al aborigen no se le veía como un hereje, sino como unos elementos sociales que había que educar y evangelizar. Y de ahí la figura que juegan estas imágenes. Es decir, había un sincretismo entre la tradición, entre las creencias populares de estas sociedades aborígenes, que eran muy diferentes entre sí. Es decir, desde el punto de vista arqueológico se ha demostrado que estas poblaciones eran muy diferentes en sí en el ámbito canario. No hay una relación entre los aborígenes de Fuerteventura con los aborígenes de Tenerife. Eran grupos humanos y grupos culturales totalmente diferentes y las evidencias materiales en la cerámica, por ejemplo, lo ha demostrado. Y desde el punto de vista religioso, si bien es cierto que ejercieron los mismos patrones de evangelización, con estas tallas, con estas imágenes en las que los aborígenes o estas poblaciones prehispánicas veían reflejados en cierta medida a sus propias creencias, a sus propias deidades, en las sociedades politeístas. En el caso de Tenerife tenemos el ejemplo claro de la imagen de Chasirasi, en esa historia de la llegada de la Virgen de Candelaria, en la que los aborígenes del Valle de Güímar, del Mencellato de Güímar, vieron reflejada esa Chasirasi y que posteriormente hizo más plausible la evangelización, aunque la evangelización no es del todo completa, porque los aborígenes o los herederos de esa tradición aborigen, los naturales, como ellos se denominaban en el Valle de Güímar, hasta el siglo XVIII tenemos un pleito de los naturales donde esa población se siente identificada con los elementos prehispánicos, los cuales ya cuando llegaron los conquistadores, esas poblaciones, además de incorporar a su bagaje cultural esas creencias europeas, el catolicismo, muchos elementos aborígenes, desde el punto de vista de la creencia, permanecieron y se camuflaron bajo esas creencias que impuso el catolicismo. Sí, precisamente, dentro de los puntos que queremos tocar del debate público, lo digo porque es un punto que han tocado los dos desde dos puntos de vista distintos, que es no solo la parte de devoción, de cómo ese culto de la Virgen va evolucionando hasta hacerse asentado, en el caso de Fuerteventura, Virgen de la Peña, en el caso de Canarias en el caso de Tenerife tenemos a la patrona, a Candelaria, sino la parte sincrética, o sea, hay una serie de creencias aborígenes que lejos de ser erradicadas, lejos de ser completamente destruidas de un, llamaremos casi etnocidio, lo que tenemos es, en muchos casos, una adaptación, a veces sincrética, hecha adrede por los propios evangelizadores, y otras veces como un proceso natural, de que a los niños cuando a lo mejor se les enseñaba el evangelio, cuando se les enseñaba a leer y escribir, en el caso de que los llevaran a la escuela, seguían teniendo una serie de bagajes, muchas veces de tradición oral, muchas veces de diversas tradiciones, diversas creencias que después intentas justificar en base a esta visión del mundo que se te está planteando. Eso después, saltando al siguiente punto, desemboca en una serie de festividades, que es como la manera muchas veces más obvia, más visual de verlo, porque después los cultos privados, los cultos domésticos puede ser un poquito complicado de estudiar, pero romerías y festividades religiosas tenemos
muchísimos ejemplos en los que podemos identificar dentro de esa cultura isleña pues toda una serie de elementos que siguieron perviviendo. Esto viene después al papel de las iglesias y ermitas en la conservación, porque por un lado, en la mano derecha vamos a decir, tenemos una iglesia que estaba interesada hasta cierto punto en ir desplazando a estas creencias aborígenes y ir educando y sustituyendo la verdadera religión, la verdadera civilización. Pero a medida que pasa el tiempo, esas iglesias y esas ermitas se convierten en una de las mejores fuentes que tenemos para preservar el patrimonio. Muchas veces comentábamos en otro de los programas, en otra de las charlas, como en libros como Le Canarien y en libros donde los propios tenemos testimonios de sacerdotes están estudiando activamente estas comunidades y lo dejan escrito, muchas veces con su sesgo, pero son a lo mejor la única manera que tenemos de estudiarlo. Entonces me gustaría también ver con todos estos elementos de devoción, de sincretismo, de folclore, de ese choque del nuevo mundo que está conquistando el archipiélago con ese viejo mundo, esos viejos usos que tenían los aborígenes, un poquito este pequeño debate que suele haber a veces entre antropología e historia de las dos visiones que pueden a lo mejor tener a este respecto. Porque, por ejemplo, en la primera diapositiva, que lo comentaste, que suena más como a provocación para el debate de no fue un cortarlo de raíz y de repente en el año 1500 clavado ya no había ningún tipo de creencia de origen y todos rezaban el Padre Nuestro y nadie sabía quién era ni Guayota, ni Majek, ni nadie, absolutamente nadie, ¿no? Sino que fue a lo mejor un proceso, el pequeño debate que podemos tener aquí histórico-antropológico. Vale, pues a ver, ¿cómo empezamos? Claro, bueno, por un lado quizás marcar, y ahí sí que quizás no, esos datos históricos nos van a venir muy bien, ¿no? Esa datación que hay sobre cuando se trae la Virgen, ¿no? Que lo comentaba antes, y al parecer tiene que pasar un siglo para que esa devoción, ¿no? Para que podamos situar históricamente esa devoción, ¿no? En el caso de cómo abordamos eso desde la antropología, que hay muchas formas, ¿no? No es la única la que yo estoy diciendo, pero lo que nos parece interesante ver es qué está pasando políticamente, socialmente, y entender entonces esa devoción o ese intento de que la devoción se consolide como un intento de, digámoslo así, pacificar, unificar una pluralidad de costumbres, de creencias, ¿no? Como decía el compañero antes, ¿no? ¿Por qué nos interesa poner el punto de vista ahí, poner la atención ahí? Porque lo que estamos intentando es contrarrestar lo que llamamos unos discursos hegemónicos que muestran, ¿no?, la conquista de Canarias y la colonización como algo pacífico y que fue recibido por el pueblo canario de una manera apacible, ¿no? Entonces tenemos un relato edulcorado, digamos, armonioso, ¿no?, de un encuentro que fue tremendamente violento, ¿no? Entonces, claro, son dos historias, ¿no?, como dos formas de aproximarse muy distintas con resultados muy distintos, ¿no? De un relato sale un feliz mestizaje. Bueno, es que todos somos un poquito una mezcla de algo, somos europeos, pero también somos africanos solo en el discurso, al parecer, ¿no? Luego en las prácticas cuesta más reconocerse ahí. Americanos también, porque está el Atlántico. Entonces se crea, desde nuestro punto de vista, ¿no?, un relato que esconde una violencia que es fundante, ¿no?, de la situación actual. Entonces, hacernos cargo, mirar hacia esos otros relatos que no están contados, ¿no?, que no están registrados, porque no son ciertamente recuperados en esa historia escrita que tenemos, desde nuestro punto de vista es muy importante y es vital, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, todo esto cobra otra dimensión, ¿no? Porque entonces ya no vamos a hablar del mismo tipo, o no vamos a hablar de los mismos usos que se dan al sincretismo, ni a la devoción, ni al folclore, ni al patrimonio, ni a esa transmisión, ¿no? Pero bueno, como primera punta de lanza, lo dejo por ahí. Estoy totalmente de acuerdo con respecto a lo que plantea la compañera vinculado al tema del proceso de conquista, es decir, todo proceso de conquista lleva consigo un bando ganadero y un bando perdedor, y al mismo tiempo lleva consigo un proceso de esclavitud a todo aquel elemento que no quiere aceptar el nuevo orden establecido, y lo encontramos un sinfín de fuentes documentales
Hay un viajero, no me viene a la cabeza, de mediados del siglo XV, que estuvo haciendo un itinerario por la península ibérica y muestra su llegada a Valencia como vienen aborígenes o personas que vinieron de Canarias y son esclavizadas y son insertas en el contexto esclavista del Mediterráneo. Todas estas poblaciones que no querían someterse al nuevo orden establecido eran esclavizadas y vendidas como esclavos. Es verdad, es cierto que hay una esclavitud por parte de los que no quieren someterse. Aquí el caso de la conquista de Canarias, y después también dentro de la conquista de Canarias se inserta este debate que estamos teniendo vinculado a la evangelización. Hay ganadores y perdedores, pero luego también tenemos que atender a la realidad social, cultural y política que existía en cada isla. En el caso de Gran Canaria estaban totalmente unidos al buen Arteme de Galdar, que era el que controlaba todo en la isla. En el caso de la isla de La Palma encontramos una serie de jefaturas. En el caso de Lanzarote y Fuerteventura encontramos a pequeñas poblaciones, generalmente se organizaban en torno a pequeñas jefaturas. No había, vamos a explicarlo así, como la idea de Estado, como podría existir en el caso de Gran Canaria o en el caso de Tenerife. Cuando llega Alonso Fernández de Lugo a Tenerife, están los reinos del norte vinculados al Almensei de Taoro, Bencomo, que ejercía total control frente a los menseyatos del sur, que estaban sometidos al Almensei de Taoro. Hay una zona, si consultamos cualquier mapa, por ejemplo, de Tenerife, de los menseyatos, hay una zona del menseyato de Güímar que pertenece al menseyato de Taoro, de lo que es la actual Orotava, porque la población del menseyato de Taoro había hecho pillaje para robar ganado al menseyato de Güímar. Hay enfrentamientos entre las poblaciones aborígenes. Aquí en Fuerteventura tenemos ese famoso muro de la península de Jandía, que hablaba de esa división, esto es mío y esto es tuyo. Hay un enfrentamiento entre dos modelos o dos cosmovisiones de ver un mismo espacio. Claro, cuando llega el colono europeo, claro, están los sometidos y los que están subyugados al que manda. Dirán, esta es mi vía para salir de este yugo y estaré dispuesto a dar lo que valga por salir de aquí, porque a lo mejor me irá mejor en este ámbito que con este ámbito. Y están esas traiciones. En las crónicas obviamente están sesgadas, pero se recogen aspectos interesantes, incluso en la documentación. Recientemente, en el Foro Económico y Social de La Laguna, se planteó un estudio de la investigadora Julia Miteva, en el cual hablaba de que los aborígenes canarios, libertos, tras la conquista, esclavizaban a otros aborígenes para tener prestigio social y gastaban muchos más maravedíes y reales en productos populares como telas, vestimentas, calzado, para sentirse o para tener más presión y más prestigio que los propios conquistadores castellanos. Y había un casamiento entre la élite. Al fin y al cabo, los castellanos que se casaban con aborígenes era la élite de los aborígenes, el poder. Y ese poder, con los castellanos o con los incastellanos, seguían sometiendo a su pueblo. Y encontramos en los protocolos notariales, las secuencias de protocolos notariales que se conservan en la isla de Tenerife, referencias también a otras islas, eso está claro, de población local que somete a población local y también de foráneos que somete a la propia población local. Esa es la realidad. Y vincularlo ya en cuanto al debate de la religiosidad. Aquí en la isla de Fuerteventura, Betancuria fue el centro religioso clave, capital de la isla fundada por Jean de Betancourt, y un centro radial que como centro hegemónico desde el punto de vista político y religioso trató de extenderse a toda la isla de Fuerteventura. Y ahí encontramos en referencias en el Canarién alguna idea, después hay en la secuencia de protocolos que se pueda conservar también encontramos alguna referencia a este proceso, que es interesante estudiarlo, y como desde Betancuria encontramos la dualidad de poder político y poder religioso, que es la tónica dominante en el antiguo régimen. Si bien es cierto que aquí en Canarias estábamos subyugados al contexto de Castilla, donde los reyes eran católicos y eran reyes por la gracia de Dios, en el ámbito local encontramos a un sinfín de señores feudales, en el ámbito de las islas de señorío, los cuales también estaban tratándose de justificar por la gracia de Dios. Y encontramos esa dualidad entre el poder religioso y el poder político y el proceso de evangelización en el que el aborigen, con su bagaje cultural y sus creencias, tenía que someterse, ya sea de forma pacífica, porque algunos sí entraban por convicción al catolicismo, o de forma violenta, porque al fin y al cabo tenías que aceptar la nueva religión. Y aquí en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, para acabar, me gustaría añadir dos realidades más. Cuando Castilla inicia la campaña de conquista del Reino de Nazaret y Granada, toma Granada, tanto musulmanes como judíos tenían que
convertirse al cristianismo. En una primera fase se iba a respetar, pero al final cambiaron de idea y tenía que someterse al nuevo orden político. Muchos de ellos, judíos, moriscos, como los llamaban en Castilla, se enrolaron en la conquista de Canarias huyendo del Tribunal de la Inquisición que no se había establecido todavía en Canarias y de esos abusos que podían ejercer. Aquí en la isla de Fuerteventura hay un importante contingente morisco y también encontramos a muchos judíos insertos en el comercio en ese momento. Y otros de esos moriscos acabaron saltando al continente africano huyendo de la represión que estaba ejerciendo el Reino de Castilla en la península, en el sur, sobre todo en Andalucía, donde estaban los últimos reductos musulmanes. Entonces lo que tenemos aquí, dentro de ese contexto que estamos hablando de religiosidad del Imperio Español, podemos encontrar dos elementos que tienen a su vez una característica en común, que es que cierta táctica que encontraba el Imperio Español en estas primeras fases en las que estaba intentando establecer sus colonias, que también lo podemos ver, lo digo porque estabas nombrando antes también la parte de los sometidos y los que someten, y cómo en la llegada de ese imperio los sometidos ven una cierta oportunidad de este nuevo conquistador para formar parte de un orden social que les sea más beneficioso. Y en la parte más de antropología, el cómo ese choque sincrético no es el de una convivencia ideal en el que es un mestizaje del que todos formamos una parte con un sol resplendoroso sobre el cielo, sino que tiene un cierto elemento de violencia que podemos encontrar dentro de esos dos elementos. En la siguiente diapositiva tenemos una de las leyendas de hoy, que es el cómo este clero, este sacerdocio que está estudiando las distintas costumbres que se dan dentro de Canarias, es capaz de entenderla para subvertirlas. Quizá la palabra que buscamos en ambas cosas, tanto en el contexto político de sometidos y sometedores como en el contexto de religión antigua con la religión nueva, es la subversión de ese orden en pro, entre comillas, del imperio. Que tenemos aquí la leyenda de la lámpara, que está asociada a la Virgen. Dos frailes franciscanos descubren milagrosamente la imagen de una virgen en una cueva y notan que tiene una llama imperecedera, que las lámparas que están alrededor de esta imagen pueden arder constantemente junto a la misma sin consumirse nunca, teniendo por esto una señal divina, pues, que le da mucha fuerza para difundir el culto dentro de la isla. Tenemos entonces esta difusión cristiana, que es de mitología fundamental y fundacional dentro de Fuerteventura, pero también vemos como en esta nueva colonia de este incipiente imperio español están cogiendo pues, las cuevas sagradas. O sea, esta reverencia que tienen los aborígenes por las cavernas sacras no es algo que pasara desapercibido a estos nuevos conquistadores, a los que buscaban esta evangelización, sino que es algo que es estudiado por ellos para tratar de subvertirlo, para tratar de aprovecharlo, porque no lo encontramos única y exclusivamente en Fuerteventura, que podemos a lo mejor comentar aquí desde antropología e historia. Claro, desde la antropología, ese estudio de los milagros, ¿no? Suelen ser entendidos desde, bueno, qué significados tienen para la gente, pero también, otra vez vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Contextualizados dentro de unas relaciones de poder específicas, ¿no? En algunos casos, claro, esto son algunas hipótesis, son unos planteamientos, ¿no? Que estamos intentando articular, tienen que ver con, pueden ser leídos también como unas pruebas de resistencia, ¿no? Es decir, si bien la religión católica, ¿no? Se está imponiendo, ¿no? Estos tipos de eventos, como puede ser ¿no? el pleito de los naturales del que hablaba el compañero antes u otros, ¿no? Esos lugares van a ser muy importantes porque van a ser resignificados. Entonces, antes decíamos de ese sincretismo que yo apuntaba, ¿no? Que no era tan armonioso como los relatos oficiales nos venden, pero también, o sea, dentro de eso hay que tener en cuenta cómo en muchas ocasiones las fiestas terminan cambiándose de fechas, ¿no? Es decir, si para los conquistadores, digámoslo así, ¿no? Para aquellos que van a ostentar el poder, las fechas claves estarían en febrero, ¿no? Fíjense en que luego todas las festividades se trasladan a agosto, bueno, o septiembre, ¿no? Que es el verano, que son las fechas que son claves para las comunidades locales, ¿no? Para los aborígenes, ¿no? Entonces, esto tiene un poder revelador, ¿no? Nos está revelando que
había tensiones, había disputas y también, ¿por qué no?, nos hacen pensar en formas de resistencia, ¿no? Lo que necesitamos, lo que nosotros decimos es necesitamos otras teorías para entender esos mismos fenómenos que nos han sido contados siempre, pero desde otros puntos de vista, con otras perspectivas, o tomando en cuenta esas relaciones de poder y esas otras formas de resistencia que podía haber, ¿no? Sé que nos hemos salido bastante como del relato más oficial o más al uso, ¿no?, sobre estas cuestiones, pero bueno, es lo que esta antropología que estamos haciendo nos permite discutir, ¿no?, discutir estas cuestiones. La leyenda que plantea se inserta en un contexto muy común en Canarias, vinculado al descubrimiento de una imagen mariana en una cueva. Claro, nosotros ya tendemos a pensar que esos espacios eran sagrados para esos aborígenes canarios en toda la geografía de Canarias, ¿no? Pero claro, o sea, esta es la visión que nos llega desde las fuentes o desde la tradición oral. Si nos podemos sumergir en la documentación, podemos encontrar ciertos aspectos interesantes. Por ejemplo, en esas actividades de pillaje que hacían estos marineros mallorquines, catalanes, portugueses en las Islas Canarias, se llevaban consigo a poblaciones locales, las cuales se llevaban consigo también su acervo cultural. Y ese acervo cultural, en cierta medida, se ponía al servicio del que iba a someter el territorio. Encontramos a un sinfín de personajes. El primero que se me viene a la cabeza es Francisca de Gasmira, una palmera aborigen, la cual con la expedición de Alonso Fernández de Lugo es convertida, era traductora. Y esas traducciones que hacía de población aborigen al castellano que se hablaba en aquella época, o al portugués, porque también teníamos un sinfín de comunidades portuguesas asentadas en el territorio, eran claves para que les diera las piedras angulares de cuáles eran los elementos claves de la religiosidad que tenían esas poblaciones aborígenes. Y toda esa información que obtenían los clérigos franciscanos, dominicos, agustinos, eran utilizadas en el proceso de evangelización para tratar de adaptar ese cristianismo a esas poblaciones aborígenes. Al fin y al cabo, Canarias fue el experimento de lo que luego hizo el Imperio Español en América, tanto en el virreinato, lo que primero fue el virreinato de la Nueva España y luego el virreinato del Perú. Canarias fue el primer enclave en el que se inserta en la era de los descubrimientos y el imperialismo, que desarrollarán en una primera etapa el Imperio Portugués y el Imperio Español, y posteriormente el británico, el francés y en la actualidad el norteamericano. Esas prácticas culturales de adaptar las tradiciones que tenían esas poblaciones prehispánicas al nuevo bagaje que planteaba el cristianismo, jugaron un papel fundamental estos personajes o estos sujetos, podríamos decir pendulares, que son intermediarios entre el sometido y el que sometía. Y en el medio encontramos a esos traductores o a esa población que no quiere mantener ese orden establecido que había en esos contextos y decide venderse al bando que iba a ganar la guerra. Y eso daría posteriormente después abusos de poder tremendos por parte de los conquistadores y también por parte de esas poblaciones que se vendieron al nuevo régimen que iba a surgir. Al fin y al cabo, en cualquier contexto de guerra, la primera reacción humana es la supervivencia. Y esas poblaciones, tras varios conflictos bélicos, en el caso podría ser de Lanzarote y Fuerteventura, en Gran Canaria y en Tenerife, donde está más estudiado, se vendieron al nuevo orden, como las poblaciones del Mencellato de Wilmar, el Mencellato de Adeje, se vendieron al castellano porque vieron ahí la luz de la liberación frente a las poblaciones aborígenes que también estaban sometiendo a las otras realidades. Yo creo que es complejo entender este proceso, primero porque fue hace 500 años, luego porque las evidencias documentales que tenemos son muy pocas, por otro lado que las interpretaciones que hacemos en el presente atiende a nuestro sistema de valores, es decir, hoy en día, hablando claro, en el siglo XVI o XVII, tener esclavos era normales y era lógico y era un símbolo de prestigio social, como hoy en día podemos tener un coche o el último iPhone. Es la lógica, es decir, en esa época tendíamos a que yo tenía una hacienda, era un gran propietario y como símbolo de prestigio social pues tengo esclavos en mi casa. Claro, tenemos que atender, o sea, desde la historia, los historiadores no podemos analizar el pasado con nuestro sistema de valores. Es decir, yo no puedo interpretar como veo el mundo en la actualidad lo que pasaba hace 400, 300 o 200 años porque caigo y peco en lo que hace el historiador. Yo no puedo interpretar el pasado de esa forma. Yo tengo que meterme en ese pasado y entenderlo desde esa perspectiva e interpretarlo y atender a todas las realidades culturales, sociales, políticas que había en este contexto. Yo creo que eso es fundamental para entender en este caso, como planteaba la leyenda, cómo
se inicia el proceso de evangelización de esta isla, que es muy parecido al que se desarrolla en otros contextos insulares de Canarias. De hecho, la siguiente leyenda que tenemos es posterior a esta, que es la leyenda del mariscador, que es el de un mariscador que está en medio de su faena, que es atrapado porque la marea sube muy rápido, invoca el nombre de la Virgen de la Peña y le promete eterna devoción. La Virgen atiende a este hijo querido, como le llaman la leyenda, y este cumple su juramento. Dependiendo de la versión de la historia que estés leyendo, una de las versiones de la historia dice que le llevaba cera siempre para hacer las velas, que era la persona que se encargó durante toda la vida de que nunca le faltara una vela encendida. Otro dice que le hacía una serie de ofrendas con pescado, como si se tratara de un contexto a lo mejor un poquito más pagano, de dejarle como comida, como ofrenda a la Virgen. Y en otro hace una especie de colecta dentro del pueblo con toda una serie de flores para intentar dejarlo en ese día específico en el que le salvó a este hombre, que era muy querido en su comunidad, dentro de la ermita donde se encontraba la Virgen. Aquí lo que tenemos es, en la siguiente diapositiva, tenemos primero la parte del peligro marinero y por otra parte la parte del pensamiento mágico. Todas esas supersticiones, todas esas persignaciones, lo que creo que en antropología o en filosofía se le dice apotropeia, la protección del uno mismo, los amuletos, los talismanes, el tocar madera antes de entrar a un sitio, el dar 3 vueltas cuando alguien nombra a algún demonio. Todas esas características que tenía la población aborigen a la hora de protegerse van a verse tremenda y absolutamente influenciadas por esta nueva realidad que se les está poniendo y no van a desaparecer. Lo que va a ocurrir es que donde antes a lo mejor un aborigen que se veía atrapado por un mal golpe de mar se encomendaba a alguno de sus dioses o diosas para que le salvara, ahora lo encontramos dentro de un contexto cristiano. Y en ambos el elemento común no solo el pensamiento mágico, sino el miedo al mar, que dentro del contexto tanto de antropología y de historia estamos en un momento, como bien comentó aquí el compañero, que es ese nacimiento de la era del imperialismo en el que el miedo al mar se ha ido disipando desde las comunidades europeas y poco a poco han dejado de hacer esa navegación de cabotaje y se están adentrando cada vez más en esa era de descubrimiento, imperialismo, colonialismo. Esta leyenda es un poquito posterior después, que podemos a lo mejor comentar de estas conductas mágicas, de estos miedos comunes que existían tanto en los aborígenes como en los, vamos a decir, nuevos aborígenes que ya estaban evangelizados. Bueno, desde la antropología, ya desde los primeros intentos, ¿no?, para explicar el pensamiento mágico, uno de los esfuerzos ha sido mostrar la racionalidad que hay en esas conductas, ¿no? Entonces, si bien desde una perspectiva occidental o racional, el pensamiento mágico queda relegado a comunidades que no han alcanzado, ¿no?, cierto tipo de desarrollo, ¿no? Es decir, ya los estamos mirando desde una escala civilizatoria, ¿no? La antropología, con todas las críticas que se le puede hacer desde el inicio, lo que está intentando demostrar es que hay racionalidad ahí, ¿no? Entonces, ese es un primer intento, ese es un primer posicionamiento que me gustaría rescatar porque al parecer lo de la magia, ¿no?, parecería que no tiene tanto sentido, ¿no? Y si hay algo que nos enseñó la antropología es a relativizar y a ver dentro de cada contexto qué función ocupan creencias, mitos, todo tipo de estrategias, ¿no? Entonces, esa división entre pensamiento mágico y otro tipo de pensamiento racional ya nos está dando una muestra desde dónde está pensado, ¿no?, de quién está categorizando al otro. Y por otro lado, importantísimo lo que decías de traer al mar como un elemento más a partir del cual pensar, ¿no? Voy a hacer como un salto enorme porque pasado como de una perspectiva un poco más clásica, ¿no?, de cómo la antropología ve a ese pensamiento mágico o cómo discute esas supersticiones, a plantear otra idea, ¿no?, que es esas nuevas formas que hubo, esto es mucho más reciente, de contextualizar o de pensar al Atlántico, ¿no?, a ese espacio del mar como una zona de contacto, ¿no? Entonces, en antropología
esto fue muy fructífero, digamos, porque nos dio pie para pensar relaciones, que es lo que nos interesa. No nos interesa tanto disputar o descubrir las verdades, ¿no? Sino que lo que nos interesa es pensar relacionalmente, ¿no? Entonces ya no pensamos a Canarias, perdón, ¿no? Pero ni como laboratorio, ni como centro, ni como ultraperiferia, ¿no? Sino que lo pensamos dentro de un sistema relacional. Las primeras quizás aportaciones no nos van a venir como del contexto más del sur, sino que van a ser desde lo anglo, ¿no? Ya tenemos como una obra famosísima que es el Atlántico Negro, ¿no? Que va a estar pensando en el mar, pero a través de los barcos y de los esclavos que iban en esos barcos, ¿no? Entonces ya no es la otra imagen, la de los barcos que van a conquistar, ¿no? Sino que es los barcos que están transportando personas esclavizadas, no esclavos, ¿no? Personas esclavizadas, que es muy diferente. Y lo que viene después, digamos, es lo mismo, es intentar pensar esas relaciones que se dan en el Atlántico, pero con teorías que vengan del sur, ¿no? Bueno, ¿en qué términos podemos plantear esto, ¿no? Que es al final lo interesante de discutir todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos herramientas propias para hablar de nuestras leyendas, para hablar de nuestros mitos, para hablar de cuál es como nuestra posición en un pasado que tiene su continuidad, ¿no? Y esto también es otra, digamos, forma de aproximarse de la antropología, ¿no? Vemos más bien continuidades, ¿no? Vemos también esas relaciones que se inician en un pasado, pero que se perpetúan, ¿no? Y por eso sabemos muy bien diferenciar quién ocupa qué lugar en nuestra sociedad actualmente, ¿no? No hace falta que miremos mucho más atrás. Por ahí lo dejo. Siguiendo esta estela, yo en vez de empezar con el pensamiento mágico, quiero empezar por los peligros marineros, ¿no? Canarias, al ser una realidad insular, todo lo bueno y todo lo malo entra desde el mar. En el siglo XVI-XV fue la conquista, entraron los conquistadores, pero posteriormente también entraban los productos manufactureros, la actividad comercial que tanto enriqueció a Canarias. También entraban esos meses, como comentaba la compañera, el tema de la esclavitud. Las poblaciones, sobre todo en el ámbito de las Canarias orientales, Lanzarote y Fuerteventura, mucha población fue esclavizada por los piratas berberiscos del norte de África que estaban al servicio del Imperio Otomano. Y en relación al Imperio Otomano, quiero señalar la fecha de 1571, que es la batalla de Lepanto. En ese momento se pone en juego dos modelos de entender el mundo hasta ese momento. El expansionismo que estaban iniciando los estados italianos, Génova, Venecia, los estados pontificios y el Reino de Castilla, y por otro lado el expansionismo que estaba iniciando el Imperio Otomano. Una vez termina esta batalla, la cual planteaba Cervantes, que era la gran batalla, la gran ocasión que vieron todos los tiempos, la mayor batalla militar hasta ese momento, se impuso uno de los modelos de entender el mundo, que fue el modelo occidental y que posteriormente dio pie al expansionismo que inició el Imperio Español. Este hecho tuvo mucha influencia en el imaginario colectivo. Aquí en Canarias encontramos un sinfín de fiestas vinculadas a lo naval. Antes, en la primera charla, comentábamos una recreación naval que está vinculada aquí en la isla de Fuerteventura a un ataque pirático y corsario. Y aquí en la isla de Tenerife tenemos la gesta del 25 de julio. Tenemos los barcos de la naval en Tegueste, por ejemplo, o en la zona de los valles. Y hay una reinterpretación del mar hacia adentro, es decir, que también tenemos males en el interior. Y con esos barcos imaginarios podemos repelerlos en cierta medida. Las cosechas, por ejemplo, las malas cosechas, las enfermedades. Por aquí también pasaban oportunidades. Todos esos barcos que llegaban desde Cádiz o desde Sevilla, donde estaba la Casa de la Contratación, que iban con destino a América, eran oportunidades. Nadie quería estar en Canarias. Canarias era un lugar de tránsito entre Europa y América. Pero al mismo tiempo también, como comentaba la compañera, tenía una centralidad. Por aquí pasaba todo el comercio. Y desde el siglo XVI, XVII y XVIII, sobre todo en el XIX y en el XX, con la emigración a Venezuela, a Cuba e incluso a Argentina, a Uruguay también, encontramos un sinfín de canarios que ven la mar como una salvación. Luego en el XVIII también la ven como una salvación y al mismo tiempo como un peligro, porque por ahí venía el mal. Venían esos ataques de ingleses, sobre todo, de franceses, y constantemente había que proteger las costas. Y hay una relación que yo creo que ha ido variando a lo largo de la historia entre ese mar imaginario, ese mar de las oportunidades, de ese mar
que no es seguro, que es peligro, que eso provocó que muchas poblaciones, que las grandes ciudades de Canarias, quitando Las Palmas, sean del interior, protegidas. También el tema de los puertos y de sus riquezas. Y cuando el pensamiento mágico, al fin y al cabo, todas estas enseñanzas, la enseñanza popular, la tradición popular, es en base al aprendizaje. Es decir, si yo hago algo y eso me trae consecuencias negativas, no lo voy a volver a hacer. Y ese conocimiento que obtengo lo aplico en enseñárselo a otras generaciones. Y por ahí se va transmitiendo el conocimiento y la tradición. Yo no voy a hacer algo, por ejemplo, cuando había pellaje en época aborigen y se llevaban a poblaciones esclavizadas, los aborígenes no iban a ir a la costa porque sabían que había peligro, había posibilidades de que los secuestraran y se los llevaran como esclavos. Y por tanto se va creando una conciencia y a lo largo de las otras épocas lo tenemos. Cuando, por ejemplo, Horacio Nelson ataca la bahía de Santa Cruz en 1797, un 20 de julio, la población desapareció, se fue para Laguna, para el interior, y en la costa solo quedaron los militares y los milicianos. Esa visión de que se transmite, ten cuidado con la mar, que pueden venir corsarios, pueden venir piratas. Y yo creo que eso es clave, o sea, el conocimiento, el aprendizaje desde el punto de vista del pensamiento mágico, de esa tradición imaginaria, que realmente detrás esconde un conocimiento real y verídico que aplicamos. Y al fin y al cabo, las leyendas y tradiciones es conocimiento que se ha transmitido de una forma, en este caso es la forma oral, y que yo creo que forman parte de ese bagaje, y con ese bagaje tenemos un aprendizaje detrás. Todos los contextos festivos, todas esas tradiciones festivas esconden detrás un bagaje personal, el tema de las cosechas, el tema de cualquier hito histórico que tenemos que dar a conocer y preservar para concienciar a la población. Y para que tengan en cuenta, hoy en día ya no, pero que en ese pasado histórico sí pasaba y había que recordarlo. En plan, recuerden que pasó esto, hay que tener cuidado. Sería entonces, para la siguiente diapositiva, un poco darle una conclusión de síntesis entre estas dos disciplinas, más o menos de un minutito de palabra final, el minutito de oro. ¿Quieres tú empezar o empiezo yo? Empieza tú. Bueno, con respecto a estos dos coloquios, tanto el que pasó antes como al de ahora, la importancia que tiene la tradición imaginaria, los mitos y las leyendas es fundamental. Todas las culturas tienen mitos fundacionales o relatos fundacionales que explican un origen y que nos lleva a entender la conformación de esa cultura. Desde el punto de vista histórico, estos hechos, estos elementos atienden a momentos claves de las culturas. En el caso de aquí de Fuerteventura encontramos muchas historias vinculadas a esa fundación o a ese choque de culturas que tenemos con los normandos en el caso de Fuerteventura y con las poblaciones aborígenes locales, y en ese momento se conforman un sinfín de elementos tradicionales y de leyendas que siempre, desde mi perspectiva, tienen un hecho histórico detrás o un relato histórico real. En este caso fue la conquista de Fuerteventura, que podríamos considerar la obra de Le Canarien como una especie de mito fundacional de lo que es la historia de Fuerteventura y Lanzarote, e insertos ya en el contexto global. Y por eso esas tradiciones han pervivido en cierta medida por la tradición oral, han llegado hasta nuestros tiempos, con modificaciones o con adaptaciones a los nuevos tiempos, porque al fin y al cabo las leyendas y los mitos se adaptan a explicar las nuevas realidades que tenemos en la actualidad, o en este caso, como comenté antes, hasta los años 60 con el boom turístico. Y yo creo que en esa línea es clave conservar y dar a conocer todas las tradiciones que tenemos en nuestro bagaje cultural en el ámbito canario y que muchas veces menospreciamos porque consideramos que otros elementos culturales deberían estar por encima. Y con eso por mi parte. Bueno, y ahí coincido plenamente, ¿no? De hecho, creo que hay un esfuerzo, ¿no?, de la antropología por volver a hacer trabajo de campo, ¿no?, acompañar esas fiestas populares, intentar entender los significados actuales que tienen, ¿no?, para las personas que participan, potenciarlos, darles su lugar y relacionarlos mucho, no solo con el presente, sino también con el futuro, ¿no? Y ahí es importantísimo, en tanto, lugar de encuentro de personas que nacieron aquí, que venimos de fuera, ¿no?, y que podemos tener distintas aproximaciones a lo que es la canariedad, ¿no?, pero que todas ellas creo que hablan de una idea de proteger el territorio, ¿no?, proteger, o sea, son temas muy delicados que están en cuestión, ¿no?, no solo
cuando ponemos en juego todo esto, ¿no? No solo estamos hablando como de una festividad que no tiene relación con lo actual, ¿no? Sino muy por el contrario, ¿no? Tiene muchísima relación con la situación que están atravesando las islas y también, y esta ya es como las ganas que tengo de verlos como pequeñas resistencias, ¿no? Como focos de resistencia para hablar de un presente a través de esas historias que nos llegan del pasado y que tenemos que valorizar y revalorizar constantemente, ¿no? Esa sería un poco mi conclusión. Pues para la última diapositiva, para dejar simplemente marcado. Vale, muy bien. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizar este pequeño programa de la estela del mono que hemos tenido hoy. Muchas gracias a nuestros ponentes. Nos vemos en el siguiente programa. Y entonces, claro, pues por ejemplo lo que es la tradición esa que era relacionada con la agricultura, porque es la economía de la que vivía, o sea, era de lo que vive la gente ahí, pues claro, ya son los 3 o 4 mayores que quedan y que cuando ellos desaparezcan, pues desaparece con ellos pues un montón de, o sea, toda la, no me sale la palabra, Tradición, sí. tradición o lo que sea. Y después hay gente que también está allí intentando conservar, preservar y luchar por el patrimonio de la zona y no se les escucha, pero de repente llevan un montón de años también, por ejemplo, luchando por lo que es toda la zona esa, porque yo soy de la zona de donde es Risco Caído, un poquito más abajo, pero se incluye esa zona. Y entonces de repente ves que, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando lo declararon Patrimonio Mundial, pues mucho bombo y tal, pero han pasado ya 1 año, ¿no? Sí, sí. Y ahí no se ve nada que... Entonces, no sé. Y después, por ejemplo, también me acordé de la Virgen de la Cuevita cuando hablaron relacionando también, relacionando, o sea, la relación entre la advocación mariana de las vírgenes, pero intentando que fuera, relacionándolo con lo que hacían los que vivían aquí, ¿no? Pero bueno, yo un poco también, un poco de alegato en favor de, porque les veo a ustedes que están muy bien preparados y muy bien conocen del tema, y entonces, pues que no, que hay sitios también, por ejemplo, que ustedes son de Tenerife, pues en Gran Canaria, en esa zona de lo que es la medianía del norte de Gran Canaria, del noroeste exactamente, Galdar, Guías, toda la zona de Caidero, Fagagesto, Juncalillo, Montaña Alta, Barrancondo y toda esa zona, que es una zona que ha sufrido mucho el abandono. Y entonces, pues, no sé, también... No sé, es que no sé, me enrollé. Es interesantísimo lo que dices, porque hablas, ¿no?, del abandono de un lugar y del abandono de esa fiesta, ¿no? Sí, porque es que yo también, ¿sabes? Es que todo eso tiene un montón de relación, porque después cuando es la fiesta del lugar, entonces ves que viene un montón de gente, pintan sus cuevas, pintan sus casas y se queda todo. Entonces, una vez se intentó por un grupo de gente allí hacer que la gente hiciera un empadronamiento emocional, porque ya que no vivían allí, entonces hay un proyecto que se llama Empadronamiento Emocional, que surgió de allí, de un grupo de gente de allí, y entonces empezó a circular así, y claro, la gente al principio sí, pero después no, porque claro, en fin, no me enrollo más, pero no sé, decirles que me ha gustado mucho y que